Posposé la aventura de mi padre en la fiesta del 25º aniversario de mis padres porque me llamaron un fracaso disfuncional y mi hermana, la hija dorada, no me invitó. Ahora toda mi familia me culpa de arruinarles la vida. Yo, una mujer de 20 años, expuse recientemente la aventura de mi padre en la fiesta del 25º aniversario de boda de mis padres simplemente porque no fui invitada. Y en este momento mi familia me odia porque piensan que los humillé por despecho. No están del todo equivocados, pero tengo mis razones. En primer lugar, no fui invitada porque fue mi hermana, la hija dorada que siempre me odió, quien organizaba todo. Ella tiene 22 años y no tiene ningún título ni experiencia, pero mis padres aún así decidieron invertir en ella para que pudiera iniciar su negocio de gestión de eventos. Por lo que sé, la mayoría de sus clientes han sido sus amigos y algunos parientes que la contrataron para pequeños encargos aquí y allá en el último año, así que esta era su primera gran oportunidad y ella me odia. Siempre lo ha hecho, así que obviamente no me invitó. Entonces, cuando uno de mis primos con el que soy cercana me preguntó qué me pondría para la fiesta, fue cuando me di cuenta de que no había recibido ninguna invitación, y cuando confronté a mis padres al respecto, me dijeron que las invitaciones habían sido finalizadas por mi hermana, pero incluso ellos estuvieron de acuerdo en que no era una buena idea que yo estuviera allí. Al principio intentaron dar rodeos y ser amables al respecto, pero solo insinuaban que, como yo tenía problemas con la ansiedad, no merecía estar en la fiesta. Naturalmente me molesté con ellos y empecé a discutir sobre lo injustos y despectivos que estaban siendo, y entonces mi madre estalló, siempre la primera en defender a mi hermana, y me dijo que no era su culpa que yo fuera una tonta disfuncional con tantos problemas de salud mental y que si quería estar en la fiesta, tal vez debería haber sido normal, pero no lo era y no querían que los humillara frente a tantos invitados con mi torpeza. Después colgó y mi padre no dijo una palabra en mi defensa, tampoco lo esperaba porque siempre fue así en mi familia. Mi madre prefiere a mi hermana sobre mí, probablemente porque son muy parecidas. Y mi padre es el tipo de hombre que realmente no tiene columna vertebral en casa, así que lo que diga mi madre es lo que se hace, y si mi madre cree que mi hermana merece ser tratada mejor que yo, entonces eso es lo que va a suceder. Desde niña sabía que mi madre quería más a mi hermana, y quizá mi padre no quería que ella fuera tan abiertamente parcial, pero nunca pudo enfrentarse a mi madre y por eso tampoco le decía nada sobre su comportamiento, ni intentaba consolarme. Así que no debería haberme sorprendido, pero cuando él no dijo nada recientemente me molestó, porque hace un par de meses había descubierto accidentalmente que él estaba siendo infiel a mi madre y él lo sabía, así que pensé que quizá por eso al menos entendería que me debía algo por mi silencio en este asunto, porque estaba guardando un secreto por él, así que lo mínimo que podía hacer era defenderme y hablar en mi favor, pero ni siquiera entonces lo hizo. Por eso, después de esa conversación, decidí darle una lección a mi madre de una vez por todas, y le pedí a mi primo la dirección del lugar. Envié la dirección a la amante de mi padre y le pedí que apareciera ese día y lo expusiera. No fue tan difícil convencerla, ella ya estaba bastante molesta con él en los últimos meses de todos modos, y por eso el día de la fiesta ella terminó yendo y diciéndole a todo el mundo la verdad sobre el matrimonio de mis padres. Como era solo una farsa total y como mi padre había estado teniendo una aventura con ella intermitentemente durante los últimos 8 años. Así que básicamente esto fue lo que pasó, y puedo dar más detalles si se requieren, pero por ahora solo necesito saber si hice lo correcto o no, porque mi familia ha sido humillada frente a todos. Mi madre insultó a mi padre bastante fuerte, hizo una rabieta en la fiesta y tuvo que ser sacada a rastras para calmarla, y después cuando llegó a casa tampoco dejó entrar a mi padre, así que él ha estado alojándose en un hotel. Mi padre obviamente sabe que yo soy la única que podría haberla empujado a hacer esto, así que me dijo que estaba muy decepcionado de cómo había elegido manejar la situación, y dijo que había sido extremadamente mezquina y que básicamente solo le había dado la razón a mi madre, porque finalmente terminé humillando a la familia solo por despecho, y usé las emociones de otra persona para herir a mi familia solo para vengarme de ellos por razones personales, lo cual fue algo bastante bajo, y ahora me siento rara por eso, ya sea por haber hecho que la amante de mi padre lo expusiera en la fiesta del 25º aniversario de mis padres porque no me habían invitado. Edición para quienes pidieron más información, aquí está. Primero que nada, la mujer con la que mi padre había estado teniendo una aventura es la madre de una de mis amigas muy cercanas de la secundaria. Así fue como mi padre la conoció en primer lugar. Él era el que solía asistir a mis reuniones de padres y maestros porque a mi madre no le importaba hacer nada por mí. Para ella todo era sobre mi hermana de todos modos. Así fue como entablaron amistad al principio y luego empezaron una aventura. El padre de mi amiga había fallecido cuando ella era pequeña, así que al menos su madre estaba soltera. Y hace un par de meses fui a un restaurante un poco fuera de la ciudad para una cita, y fue allí donde vi a mi padre con ella. Cuando estacioné mi coche en el aparcamiento vi el coche de mi padre allí, y dentro de él los dos estaban besándose apasionadamente. Se separaron cuando me vieron de pie afuera, pero ya era demasiado tarde, yo ya lo había visto todo. Obviamente me asusté un poco al principio,
pero luego la madre de mi amiga me sentó y me explicó todo. Básicamente me dijo que llevaban viéndose los últimos 8 años y habían planeado esperar para contármelo después de que mi padre le hubiera dicho a mi madre, pero como ya lo había descubierto era mejor que yo supiera toda la verdad. Ella fue quien me dijo que mi padre no amaba en absoluto a mi madre, apenas podía soportar a la mujer y que solo se había casado con ella por la presión de ambas familias para casarse después de que ella quedara embarazada de mí mientras salían. Al parecer él siempre había lamentado esa decisión y tenía la intención de divorciarse de ella después de haber ayudado a mi hermana a establecer su negocio y construir una vida lejos de los dos. Originalmente se suponía que eso ocurriría después de que mi hermana se fuera a la universidad, pero como eso no estaba pasando y ella todavía se quedaba con ellos, habían decidido retrasarlo un poco, pero eventualmente tendría que hacerse. Y como yo ya lo había descubierto, lo único que pudieron hacer fue pedirme que guardara el secreto, así fue como me enteré. También me habían dicho que aparentemente después de que el negocio de mi hermana empezara a despegar un poco, mi padre hablaría con mi madre sobre el divorcio y una vez que todo estuviera finalizado los dos se casarían. Estaba claro que la madre de mi amiga estaba muy seria con mi padre porque ella era la que hacía toda la conversación, pero mi padre apenas decía nada, ni siquiera una confirmación o un gesto de cabeza. Yo acepté guardar su secreto, pero también dije que si alguien me preguntaba al respecto no lo negaría. Afortunadamente nadie me preguntó nada en ningún momento, nadie tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pero luego, hace un par de semanas, la madre de mi amiga empezó a contactarme para preguntarme si mi padre había dicho algo a su madre o si mi padre hablaba conmigo. Yo no soy muy cercana a mis padres así que sinceramente no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo y no podía decirle nada. Ella terminó diciéndome que mi padre la había estado ignorando durante las últimas semanas y estaba muy confundida acerca de lo que pasaba porque durante los últimos 8 años él le había estado diciendo constantemente que dejaría a su esposa después de que su hija menor estuviera bien asentada en la vida, y ahora ella sabía con certeza que mi hermana estaba trabajando en su negocio y no es como si necesitara orientación parental constante. Ya está en sus 20 años, así que ella intentaba que mi padre hablara con mi madre y empezara el proceso, pero él había empezado a tratarla con silencio y ella estaba confundida. Así que trató de hablar conmigo al respecto porque yo era la única otra persona que lo sabía. Desafortunadamente yo no sabía nada, pero de esa interacción entendí que ella no estaba exactamente feliz con la situación con mi padre. Así que cuando la contacté y le conté sobre el aniversario de bodas y la fiesta y todo eso, para entonces ella ya estaba bastante molesta. Técnicamente me aproveché de eso para vengarme de mis padres. No estaba por encima de eso, pero tampoco es que la obligara a hacer nada. Solo le di la idea y ella actuó sobre eso, así que estaba igualmente involucrada de todos modos. Así fue como la situación se desarrolló y sí, eso es todo. Además, mi amigo no lo sabe, su madre me pidió que no se lo contara porque creía que sería mejor que viniera de ella, y si creo que sería más apropiado viniendo de ella, creo que para ahora ya debe habérselo dicho, pero no lo sé con seguridad. De todos modos, si no lo ha hecho, en un par de días se lo voy a decir yo misma. Actualización 1. Hola, gracias a todos los que comentaron, ya sea bien o mal. Antes de entrar en la actualización, un par de cosas en mi defensa. Primero, mucha gente tuvo mucho que decir sobre el hecho de que no le había contado nada a mi madre sobre la aventura y que en lugar de ser honesta había elegido ayudar a mi padre a encubrirla. A eso me gustaría decir que no era yo encubriendo a mi padre, era simplemente yo manteniéndome al margen. Además, mi madre y yo nunca hemos tenido una buena relación, ella nunca me ha querido y por eso incluso mi hermana no me quería. El odio siempre es un comportamiento aprendido y ella aprendió a tratarme mal por mi madre. Desde que era niña, mi hermana podía ver que mi madre nunca me daba importancia y siempre me gritaba por alguna u otra razón, así que pensó que podía tratarme de la misma manera. Pero por supuesto yo no iba a aguantar tonterías de mi hermana menor, así que le respondía y terminábamos peleando, y así fue como empezó a odiarme, y a mi madre nunca pareció importarle eso tampoco. Entonces, ¿por qué me iba a importar a mí esta mujer que literalmente nunca se preocupó por su primer hijo y en su lugar siempre lo trató mal? No creo que haya hecho nada malo al mantenerle este secreto, y aunque lo haya hecho, apenas me importa, porque siento que ella se lo merece, no me importa lo que piense nadie más, esto es karma, simple y llanamente. Y ahora, llegando a la situación en la fiesta, si estoy de acuerdo en que la provoqué, la novia de mi padre nunca habría sabido la dirección si yo no se la hubiera enviado, así que tuve un papel enorme en ello, pero tampoco es enteramente mi culpa. Ella quería ir, quería aparecer y armar un escándalo, así que lo hizo. Todo lo que hice fue darle los medios para hacerlo, no la obligué a ir y si retrocedo un poco más, tampoco obligué a mi padre a tener una aventura, si estaba atrapado en un matrimonio con mi madre y no la amaba, tampoco lo obligué a darle la espalda y volverla en su contra, así que sí, estoy de acuerdo en que tuve una gran parte en esto, pero creo que es realmente estúpido culparme de todo. Además, ellos son los que siempre me han tratado mal, entonces,
¿Por qué debería sentirme mal por darles un poco de karma? Siempre he intentado ser una buena hija para ambos. Siempre he intentado dar lo mejor de mí para asegurarme de ser alguien de quien mi familia pudiera sentirse orgullosa y nunca ha sido suficiente, y sé que nunca lo será. Nunca me han apreciado, así que no me siento mal por nada de lo que hice. Sí puede que haya sido humillante para ellos, pero no me importa. También fue muy insultante para mí cuando dijeron que yo era un fracaso disfuncional, especialmente considerando el hecho de que realmente no lo soy. Si lucho con la ansiedad, no soy buena con las multitudes y me pongo un poco torpe, pero no creo que eso sea humillante para nadie como lo estaban haciendo ver. En cuanto a la parte de fracaso, ni siquiera sé de qué estaban hablando, porque por lo que sé soy una persona normal y relativamente exitosa para mi edad. Tengo un trabajo estable que me encanta y además paga bien, no dependo de mis padres para nada de dinero, tampoco es que me ayudarían si lo necesitara, y soy completamente independiente. Creo que para mi edad eso es suficiente, así que no sé a quién cree mi madre que llamaba un fracaso. Tal vez no tengo un negocio como mi hermana, pero tampoco tengo padres que me apoyarían si empezara algo propio, y esa es una diferencia bastante grande. Ahora, sobre lo que está pasando en este momento, solo he estado hablando con mi prima acerca de lo que sucede en mi familia, ya que obviamente mis padres no van a hablar conmigo. Ella es hija de mi tía y por supuesto, mi tía siendo la hermana mayor de mi papá sabe todo lo que está pasando, y por extensión mi prima también lo sabe, como tiene 21 años y va a la universidad cerca, todavía vive en casa. En fin, ella me dijo que anoche mi papá en realidad se mudó temporalmente con ellos porque no podía quedarse en un hotel indefinidamente y no tenía idea de cuánto más tiempo mi madre iba a mantenerlo fuera, así que actualmente se está quedando con ellos. Claramente mi madre sigue muy enojada con él y no la culpo, debería estarlo. Yo probablemente estaría considerando el divorcio ahora mismo si estuviera en su lugar, pero no creo que eso esté sobre la mesa para ellos en este momento, al menos no por lo que mi prima me ha dicho. Porque aparentemente mi padre está intentando volver con ella y mi madre solo está enojada y lo mantiene todo en suspenso, pero el tema del divorcio aún no ha sido planteado, al menos no por mi madre. Ella solo lo insulta cada vez que hablan por teléfono y solo está desahogando su frustración con él, pero no creo que tenga intención de dejarlo, así que la situación es complicada en este momento y nadie tiene idea de cómo se resolverá, mucho menos yo porque realmente no entiendo cómo, incluso después de todo lo que ha pasado, mi madre puede pensar en quedarse con él. Pero bueno, esa es su decisión, no la mía, así que no tengo nada que decir sobre eso. También hablé con mi amigo y resulta que él no tenía ni idea sobre su madre y mi padre, así que le dije la verdad sin omitir detalles y luego le pedí disculpas por no haberle contado antes, porque simplemente no sabía cómo planteárselo y también porque no quería involucrarme. Pareció entenderlo, pero estaba en shock, lo cual también era de esperarse, así que colgué y le di tiempo para procesarlo todo, no sabía qué más hacer de todos modos, al menos eso ya está resuelto. Se lo dije y ahora él puede confrontar a su madre. Me siento un poco mal por el desastre en el que todos están ahora mismo, pero creo que ya guardé estos secretos bastante tiempo, no necesito seguir haciéndolo, traté de mantenerme al margen pero eso no me llevó a ninguna parte. Así que ahora simplemente estoy siendo honesta y diciendo a todos lo que necesitan saber. Si eso resulta malo para ellos realmente no es mi problema, ya terminé con esto. Actualización 2. Hola, pues, un montón de cosas han pasado en las últimas 2 semanas desde que publiqué mi última actualización. Aparentemente mis padres se dirigen a un divorcio ahora. Le tomó un tiempo pero mi madre finalmente decidió presentar la demanda de divorcio y habló con mi padre al respecto. Le dijo que simplemente no podía seguir con esto y que después de descubrir que le habían sido infiel durante 8 años no podía fingir que todo estaba bien y seguir viviendo su vida con él. Mi papá estaba prácticamente devastado, lo cual es extraño porque por lo que me había dicho su amante él nunca amó a mi madre, siempre se sintió atrapado con ella y solo se casó porque estaba embarazada de mí, cosas así. Pero mi prima me dijo que el día que mi madre finalmente le dijo que presentaría el divorcio ella había ido a visitarlos y mi padre literalmente se derrumbó llorando, le suplicó que no hiciera esto. Le prometió terapia de pareja, le prometió que le dejaría revisar su teléfono y esas cosas para mantenerlo honesto, todas esas promesas, y le pidió una y otra vez que no lo dejara. No entiendo cómo pudo engañarla durante 8 años completos, darle falsas expectativas a otra mujer y luego esperar que mi madre se quedara. Siempre odié a mi madre, pero ahora creo que detesto aún más a mi padre. Esta familia realmente es un desastre total y no uno del que quiera formar parte. La única cosa buena que salió de lo que hice fue que al menos ahora mi madre dejará a mi padre, algo que debería haber pasado hace mucho tiempo. Mi hermana ya no le habla a él tampoco, aunque él es quien financia su negocio, pero no creo que ella esté preocupada por eso porque sé que mi madre va a exigir pensión alimenticia y, por supuesto, mi hermana simplemente va a depender de mi madre después de eso. En fin, esa es la situación con mis padres y estoy segura de que me culpan por ello. No sé sobre mi madre pero mi padre ha estado despotricando sobre cómo arruiné esta familia.
como he estado arruinando su vida desde incluso antes de nacer, y mi tía ha tratado de calmarlo pero él solo sigue despotricando con odio contra mí, como si todo esto fuera mi culpa. Mi prima me dijo que se ha estado comportando como un desquiciado y mi tía está considerando echarlo porque no puede tener ese tipo de negatividad en la casa y se está volviendo muy difícil de tratar. Así que podría pedirle que se vaya pronto, y entonces estará en una situación complicada porque obviamente no puede volver a casa ya que mi madre está allí. En todo caso, me alegra que mi madre esté eligiendo dejarlo. Ella no es una buena mujer de ninguna manera, pero él se merece esto ahora. En cuanto al amante de mi padre, hablé con mi amigo y afortunadamente él no está muy enojado conmigo. Al principio estaba un poco molesto porque no le conté tan pronto como lo descubrí, ya que somos buenos amigos. Pero luego le dije que realmente no creía que fuera apropiado viniendo de mí y también que no quería involucrarme, y después de mucho convencer y disculparme, me dijo que estaba bien y que se alegraba de que al menos ahora hubiera entrado en razón y le hubiera dicho lo que necesitaba saber. Recientemente él me dijo que había hablado con su madre sobre esto y ella estaba obviamente muy angustiada porque sabía que lo que tenían se había terminado ya. Después del incidente en la fiesta de aniversario mi padre no le había hablado en absoluto y la había bloqueado después de unos días, y la había bloqueado literalmente en todas partes. Ella no podía encontrar ni una sola manera de comunicarse con él, así que tampoco lo intentó porque después de ese incidente se dio cuenta de que él había estado engañando y que no tenía ninguna intención de dejar a su esposa y a su familia y empezar de nuevo con ella. Mi amigo me dijo que estaba muy molesto con ella, había intentado confrontarla y enojarse, pero ella ha estado tan miserable últimamente que ni siquiera pudo hacerlo y terminó consolándola. Ella ha aprendido la lección ahora y la ha aprendido de la manera más dura, pero eso es lo que pasa cuando te involucras con hombres casados. No me siento demasiado mal por ella, tampoco mi amigo, pero él la cuida porque tiene miedo de que pueda hacer algo estúpido, así que me agradece porque de lo contrario nunca se habría enterado, ya que ella misma no tenía ninguna intención de contarle, no quería que pensara mal de ella. Pero después de todo todos somos humanos y todos cometemos errores. Algunos errores son simplemente más grandes que otros y creo que los errores de nuestros padres son mucho, mucho más grandes de lo que esperábamos, así que probablemente todo eso es más difícil de afrontar. Solo me alegro de no estar en contacto con ellos porque realmente no quiero tener nada que ver con ellos nunca más, pero espero que las cosas funcionen para mi amigo y su madre, porque a diferencia de mis padres, al menos él está cerca de su madre, sé que se siente traicionado ahora, como debería, pero espero que puedan solucionarlo. Eso es todo por ahora. Actualización 3. Hola, ha pasado un mes desde mi última actualización y ha sucedido mucho. Mi prima me dijo que hace un par de semanas, apenas unos días después de mi actualización, su madre finalmente le pidió a mi papá que se fuera porque había estado perdiendo los estribos por las cosas más pequeñas, gritando a cualquiera y a todos, y ese tipo de comportamiento no iba a ser permitido en su casa. Ella sí le ofreció dejarlo quedarse un par de días hasta que encontrara un lugar, pero mi papá es bastante egoísta, así que en cuanto le dijeron algo sobre su comportamiento, que era irrazonable, salió furioso sin siquiera agradecerle a su hermana por dejarlo quedarse con ella y tampoco dijo nada a la familia aunque habían sido muy complacientes con él en todo esto. Después de eso, como se había mudado, ella no podía decirme qué estaba pasando porque obviamente ya no tenía contacto con ellos, por un tiempo. Pero luego hace un par de días volvió llorando y prácticamente le rogó a mi tía que lo dejara volver porque aunque había encontrado un lugar simplemente no podía quedarse solo en ese apartamento porque estaba demasiado miserable y tenía miedo de terminar hundiéndose y cayendo en una depresión de la que no podría recuperarse. Prometió portarse mejor. Dijo que no iba a comportarse erráticamente nunca más y mi tía cedió, así que ahora que está quedándose con ellos otra vez, mi prima me dijo que está en el proceso de divorciarse en este momento y va a ser bastante feo porque no encuentra aceptables los términos de la demanda, así que probablemente habrá mucha negociación antes de que logren llegar a un punto en común y todos saben cómo terminan siempre esas cosas. Definitivamente no va a ser bonito y puede alargarse, así que cualquiera puede adivinar cómo va a manejar la situación porque por lo que sé mi madre ha exigido una cantidad absurda de pensión y mi padre no está de acuerdo con eso. Así que van a entrar en todo el asunto de la mediación con sus abogados y no tenemos idea de cómo saldrá. Pero no creo que mi madre vaya a ceder y estoy muy interesada en el tipo de chismes que voy a sacar de esto. En este momento sé que tanto mis padres como mi hermana me odian mucho, pero eso realmente no me afecta. Así ha sido la mayor parte de mi vida. Mi padre ya había estado despotricando sobre mí y recientemente descubrí que incluso mi madre y mi hermana habían estado hablando mal de mí con cualquiera que quisiera escuchar. Muchos parientes se han acercado a mí para decirme que lo que hice no estuvo bien, que realmente lastimó a mi familia y que debería disculparme con ellos porque todos están miserables ahora. Es irónico, esperan que me disculpe por decir la verdad, pero hasta ahora la forma en que me ha tratado mi familia nunca les ha parecido mal, no es como si fuera un gran secreto. Todos sabían que mi madre no me quería y que no me trataba bien y que mi padre nunca decía una palabra. En ese momento nadie quería involucrarse, pero ahora de repente la gente quiere disculparse, quiere meterse en nuestros asuntos y tener tantas opiniones sobre nuestra familia. Es simplemente muy
irónico y gracioso. Pero bueno, apenas me interesa lo que diga nadie más. Estoy feliz de haber hecho lo que hice. Mi familia se lo tenía bien merecido desde hace mucho tiempo. Todos podemos ver quiénes son los verdaderos fracasos disfuncionales ahora, eso seguro. Actualización 4. Hola, han pasado un par de meses desde mi última actualización y recientemente descubrí por mi prima que el divorcio de mis padres finalmente salió. En resumen, mi papá luchó muy duro y logró bajar la pensión a una cantidad normal, pero incluso eso es bastante alto para él. Sin embargo, no sé si será suficiente para mi madre y mi hermana porque no es el tipo de ingreso al que están acostumbradas a vivir. Así que mi hermana podría tener que conseguir un trabajo real ya que no. Creo que mi madre pueda mantener su estilo de vida y además sostener su negocio con esa cantidad de dinero, pero estoy bastante satisfecha con cómo resultó la situación porque ya nadie es feliz. Quería darles una lección y creo que lo hice, así que no tengo ningún arrepentimiento por nada de esto, estoy muy feliz.